Listo, bien. Entonces el día de hoy, pues decidimos hacer una actividad conjunta con el compañero Luis. Primero, pues por la coincidencia de los horarios y de que tanto él como yo manejamos los cursos noveno o los grados noveno. Lo hacemos pues también como para que haya más afluencia de personas en este tipo de encuentros. Como lo podemos ver, pues somos bastante pocos. Veo que los problemas de conectividad pues son más complejos de lo que esperábamos los profesores. Eh, pues supongo que los que no se conectan es porque no tienen la posibilidad. Igual yo como lo manifesté en un mensaje, pues la idea es que los que sí puedan lo hagamos reiteradamente para que estos espacios pues tengan una utilidad y no sea de pronto nomás un requisito por cumplir. Bien, como lo manifestaba el compañero, o como hablaba yo antes con el compañero Luis Fernando, pues yo sé que ustedes antes estaban con el maestro Cifuentes. Compañero Luis, ¿me confirma si usted estaba en el noveno antes de esta reprogramación? Sí, sí. Digamos que el cambio surge, digamos, ustedes saben, pues bueno, estamos en una escuela normal, tenemos asignaciones académicas, los profesores, de acuerdo a cómo va evolucionando el programa de formación complementaria que funciona semestralmente. Entonces, cada semestre, de acuerdo al caso, hay nuevas asignaciones académicas. En este caso, se hizo una transformación y por eso está el maestro Cristian ya con los novenos y el profe Cifuentes con otras asignaciones en otros grados con otros estudiantes. Entonces, una bienvenida al profe y bueno, un gusto pues también estar acá. Otra cosa, Cristian, bueno, yo estoy con noveno 2 desde el principio del año, pero no conozco a noveno 1. Igual me presento, mi nombre es Luis Fernando Sierra, para quienes no me conocen. Eh, soy maestro de ciencias sociales en noveno 2, en décimo, en undécimo y en algunos espacios del programa de formación complementaria que tienen que ver con la investigación y con la didáctica de las ciencias sociales. Ok, bueno, para los pocos de los que están conectados y para los que vean este video después cuando si logramos emitirlo, pues mi nombre es Cristian Puggi, llegué a la normal, repito como lo dije ayer con los chicos de 91 en el mes de marzo. No he tenido la oportunidad de tener clases presenciales con ustedes, pues, en primer lugar por el problema de la pandemia y pues por otros ajustes en términos de asignación académica que presenté en los primeros meses. Pero sí, pues soy el docente de sociales de 9.1, estoy con el grado décimo también, con el grado 11 y con el grado sexto. Entonces, así, muy general, esa es mi presentación. Y pues, como ya lo he manifestado antes, pues estoy ubicado en Bogotá por la misma situación que estamos viviendo del COVID. Y pues igual que muchos, esperando que pues esto pase rápido para poder volver a las aulas y poder volver a tener una vida medianamente normal en comparación como era antes. Bien, compañero, pues no sé si su merced le parezca que arranquemos, no sé cómo le parezca, si arrancamos explicando temas generales sobre la guía o volvemos a la guía en particular. Sí, puede ser, como contextualizar el asunto. Digamos que la guía plantea la guía de este mes, que están trabajando en este mes, plantea dos temas generales, dos revoluciones que van a condicionar fuertemente lo que va a ser la sociedad en la que vivimos actualmente, tanto política como económicamente, que son las revoluciones burguesas o revoluciones liberales y la revolución industrial. Ayer tenía la posibilidad de hablar con Laura, con Susana y con Alejandra de noveno 1 sobre los rasgos generales de estas revoluciones, pero como en esta oportunidad estamos pues haciendo la grabación, pues valdría la pena, digamos, retomar y hacer un pequeño resumen acerca de lo que se espera, ¿cierto? En los temas que plantea la guía. Ok, yo igualmente ayer con los chicos de 9.1 que me logré conectar, veo aquí a la compañera
Jimena, no sé si haya alguien más, la verdad, te recuerdas por la imagen, la foto de tu perfil. Sí, hice un paneo muy general también sobre qué eran los dos temas, pero no los puntualicé como tal. O sea, hice generalidades muy amplias, tratando como de conectarlo, el por qué la importancia de estos temas y como qué relación pueden tener actualmente, pues, con la vida, sí, por decirlo, con la época en que vivimos. Porque, pues, solemos a veces no comprender el por qué la historia, por qué estudiar estos temas de historia. A veces creemos que es simplemente una especie de ocio intelectual que tienen algunos y que la escuela por obligación tiene que verlos, pero no, o sea, yo traté pues de mirar cómo ese mundo que aparece después de esas revoluciones burguesas o a raíz de esas revoluciones burguesas, se ese es prácticamente está muy relacionado al mundo actual en el que vivimos, al igual que el mundo industrial o el mundo que surge con la revolución industrial, como de muchas maneras está relacionado a esta época que vivimos y cómo prácticamente nuestra sociedad actual es resultado de esos procesos que se dieron 2 siglos atrás, cómo están estrechamente conectados. Entonces, no sé si el compañero Luis Fernando, ¿qué más? Sí, bueno, como digamos que podríamos iniciar como contextualizando un poco la importancia del tema y su origen. Yo diría que bueno, ¿cómo, cuándo se dan estas revoluciones? Digamos que estamos hablando de básicamente siglos 18, 19, ¿cierto? Eh, cuando el mundo sufre unos cambios políticos y económicos muy importantes. ¿Cómo funcionaba el mundo antes, por ejemplo, de la Revolución Francesa, políticamente hablando? Decíamos ayer que era un mundo, digamos, con una estructura social muy definida, una estructura social donde el poder estaba basado en el privilegio del apellido, es decir, por vía de nacimiento. Me explico. Resulta que, digamos, en el siglo XVIII, quien era importante en esa sociedad era porque tenía un apellido importante. Por ejemplo, un rey, quien reemplaza al rey que muere es el hijo. ¿Y cuál es el mérito del hijo? Ser hijo de su padre, tener un apellido. En el caso de los españoles, por ejemplo, que cuando eso dominaban esta parte del mundo, entonces estaban los Borbones. ¿Quién reemplaza al rey muerto? El hijo con el apellido Borbón, ¿cierto? Así funcionaban las monarquías. Ese era como el principio, el privilegio. Entonces estaban el privilegio político de acuerdo al apellido, ¿cierto? Los nobles eran nobles porque tenían un apellido importante, ¿cierto? Quien fuera comerciante, quien fuera artesano, quien fuera inclusive clérigo en esa sociedad, no podría ascender socialmente por falta del apellido. ¿Sí me entienden? Entonces, no es un poder basado en el poder, en el poder adquisitivo, en el poder económico, en la acumulación, sino un poder basado en el privilegio del nacimiento. Eso era lo que se conocía como el antiguo régimen. ¿Qué es la revolución liberal? Es una revolución que emprenden los burgueses, es decir, los que empezaron a tener un capital importante, un poder adquisitivo importante, empiezan a reclamar posiciones de poder, ¿cierto? Entonces quieren, mejor dicho, quieren mandar en la sociedad, quieren tener poder político. Y esa estructura se los impedía, entonces hacen revoluciones donde ellos puedan llegar a ocupar las posiciones de poder. Por eso es una revolución burguesa, ¿cierto? No sé si Cristian quiere agregar algo. Sí, también pues le agregaría el contexto o el siglo en el que se da este tipo de fenómenos. Se conoce como el siglo de las luces, de pronto para que lo tengan más presente, pues se refiere al siglo donde la humanidad o el hombre empieza a tener una ruptura con el pensamiento tradicional, que era un pensamiento más religioso, quizás más místico. Lo que nombraba el compañero Luis de las monarquías también se daba porque en la forma de pensar de las personas estaba el hecho de que el rey era una especie de destino divino muchas veces. Entonces, el siglo de las luces, lo que se dio con la ilustración, que fue gracias al enciclopedismo, el desarrollo de la imprenta y demás, pues permite que muchos de estos viejos paradigmas se cuestionen. Entonces, las revoluciones burguesas también consistieron en eso.
cuestionar los viejos paradigmas de la autoridad del rey, que supuestamente era por designio divino. Entonces ya al cuestionarse esa autoridad se empezó a tener una visión, por decirlo de alguna manera, menos religiosa de la vida. Aclaro que esto puede ser entre comillas porque pues obviamente la religión aún hoy está vigente. Hoy en día la religión sigue existiendo y las personas siguen teniéndola, pero pues quizás con la manera tan radical y tradicional que se tenía anteriormente, no. Ese también es el contexto en el que se dan estas revoluciones burguesas. O sea, una ruptura, inclusive en las estructuras mentales o en la forma de pensar de la gente, frente a qué era la autoridad. Entonces, cuando empieza a cuestionar la autoridad, pues las monarquías o las viejas monarquías empiezan, por decirlo de alguna manera, a tambalear. Entonces, hubo varios casos con respecto a las monarquías que nombraba el compañero. En el caso de la monarquía francesa, pues prácticamente fue derrotada, fue derrumbada, inclusive al rey pues le cortaron la cabeza en lo que sucedió con la Revolución Francesa, y hubo monarquías, como en el caso de la inglesa y otras, que se reformaron, entonces se transformaron en monarquías parlamentarias. Entonces, esa transformación también se da a raíz de la Revolución Burguesa, y repito, pues por la cuestión de que la noción que se tenía de autoridad antiguamente se cuestiona. Además de eso, también la religión empieza a ceder ciertos espacios de la vida privada de las personas. Me explico. Ya Dios, quizás con el siglo de las luces y con estas revoluciones burguesas y liberales, no empieza a ser el centro de todo. Entonces ya para explicarnos cualquier situación de la vida no vamos a acudir a la religión, sino que la ciencia empieza a tener su importancia. Entonces ya los fenómenos físicos, por decirlo de alguna manera, se empiezan a explicar es a través de la ciencia. Eso tiene mucho que ver también pues con el desarrollo de la física newtoniana y con otros avances técnicos, científicos que se dieron en el momento propios del periodo de la Ilustración. Entonces, cuando ustedes más o menos quieran tener una noción general de qué es la Ilustración, fue ese periodo, siglo XVIII, conocido como el siglo de las luces, donde ciertos conocimientos científicos empiezan a divulgar masivamente y donde empiezan a aparecer un grupo de personas, que son los mismos burgueses también, que empiezan a tener conocimiento porque son lectores, son personas ilustradas, son personas que empiezan a tener su formación científica y académica, y por eso también técnicamente se dan ese tipo de cambios. Repito, para los que también estuvieron conmigo en el encuentro de ayer, que esos cambios políticos que se dan en la época tienen repercusiones inclusive hoy en día. Hoy en día la mayoría de nuestros estados funcionan bajo la figura de repúblicas. República de Colombia o la mayoría tienen o son herederas de ese proyecto ilustrado que se dio en su momento. O sea, la mayoría de estados funcionan así. Ese modelo que reemplaza ese viejo régimen, que reemplazaron las revoluciones burguesas, es el modelo que mayoritariamente hoy en los estados pues funciona actualmente. No sé si el compañero Luis iba a decir algo, vi que... Pues no, como para, digamos, hacer hincapié ya pues como en las actividades. Entonces, la primera actividad de esa primera guía de la cartilla es cómo era la situación antes y cómo después. Entonces, tenemos acá ya dos elementos. Un primer elemento, una cuestión política, ¿cierto? Y la cuestión política tiene que ver con quién ocupa el poder, si por nacimiento o por mérito, y qué tiene que ver el pueblo con eso. Miren que aquí no hemos hablado de elecciones, es decir, el que está en el poder es por un privilegio de nacimiento, ¿cierto? Entonces, un primer elemento. Un segundo elemento, el que nos mencionaba el profe Cristian, un segundo elemento es una revolución científica, una ilustración, es decir, ya es no traguemos entero como sociedad, no todo es atribuible a la providencia divina, sino que digamos, hay métodos para conocer la naturaleza, eh, digamos, desde su funcionamiento interno y no simplemente por una voluntad, digamos, de Dios. Entonces ahí tenemos dos elementos que van a cambiar. Uno político y es cómo se accede al poder, y uno segundo que tiene que ver con cómo entendemos el mundo, ¿cierto? Que en este caso es vía ilustración a través de la ciencia. Eso para que lo tengan en cuenta en la primera actividad de la guía 1, que es cómo era el mundo antes y cómo después. Ok, sí, bien, bien, compañero. Entonces también en ese mismo orden de ideas, tener en cuenta que
los fenómenos que se dan con las revoluciones burguesas, pues en términos generales, las más representativas, pues como lo dije ayer también, independencia de Estados Unidos y Revolución Francesa. Eso pues tiene sus repercusiones aquí en Latinoamérica porque pues los criollos o los ilustrados o los próceres que conocemos tuvieron pues su influencia en todo este movimiento tanto ilustrado como los movimientos que se dieron de independencia o de revoluciones en estas dos partes del mundo. Luis. Sí, un par de cositas. Respecto a lo que decís, en primer lugar, digamos, ¿cuál es la repercusión en América Latina en este caso de las revoluciones burguesas o revoluciones liberales? Y una tiene que ver con el proceso de independencia, que es el segundo punto de la actividad, ¿cierto? Digamos que quienes hacen la independencia son burgueses o digamos, gente con capacidad adquisitiva. Eh, digamos, Bolívar, Santander, Nariño, y en general todos los líderes de la independencia no eran digamos, no eran campesinos, pues era gente que tenía una capacidad adquisitiva que quería llegar a niveles de poder más representativos de los que ocupaba en ese momento. Entonces, mire que tiene que ver directamente con lo que va a pasar en América de acuerdo a la independencia. Y lo segundo es que, bueno, efectos hoy en día, es el tercer punto de la actividad, que es lo que nos estaba digamos, aclarando el compañero Cristian. Hoy 2020, ¿qué relación tiene eso? ¿Cierto? Entonces, o sea, ¿cómo aplicamos hoy en día esas revoluciones? ¿Qué hay hoy, qué vemos hoy en nuestra sociedad que tenga que ver con eso? Todavía hay privilegios por nacimiento. Entonces surge esa pregunta. Yo quisiera que la pregunta que hace el compañero, quizás algún estudiante nos dé su respuesta o su opinión al respecto, antes de pronto él o yo continuar, porque pues sí, obviamente también tendría muchas que decir al respecto. No sé, chicos, ¿alguno que quiera compartirnos su opinión? Yo. Vale, dale, dale. Bueno, respecto a eso me parece bastante obvio porque aún se siguen teniendo niveles o clases sociales, entonces podemos observar que una persona en sí de clase baja no puede adquirir, no sé, por ejemplo, para una campaña política, para tener en sí conveniencia o convencer a la gente o tener acceso a todo esto. Entonces diría que todavía depende de tú de dónde naces, puedes tener como estos métodos para, no sé, de pronto ser alguien superior o en sí ser un presidente, ser un congreso, trabajar en el Congreso, trabajar no sé, en una alcaldía, en el gobierno. Me parece que para gobernar aún hay como esa clase social, aunque actualmente muchas veces es apoyadas a las personas según por sus pensamientos, por sus ideales en sí. Entonces, a pesar de eso, se sigue teniendo pues este nivel de clase, entre comillas, se sigue teniendo como ese paréntesis de que si tú quieres ser como gobernador, primero necesitas que tener dinero para, no sé, hacer una campaña, etcétera. Sí, Laura, claro, por supuesto. Tenemos algo de eso todavía. Vivimos en un sistema, en este caso político, que todavía conserva sus privilegios en general. Sin embargo, la gran diferencia respecto a épocas anteriores es que antes era absolutamente imposible para alguien que fuera, digamos, de las clases más bajas de la sociedad, llegar a posiciones de poder. Hoy, aunque es muy difícil, y es cierto lo que decís, Laura, se conservan esas posiciones, digamos, por lo general nuestra clase de dirigentes también, digamos, digamos, gente que nace siendo más o menos importante, hay veces que le da cabida a gente que sí es del pueblo. Yo creo que el compañero Cristian tiene un ejemplo muy claro que sucedió en Bogotá hace poco, con un lustrabotas que llegó a ser concejal de Bogotá, que es un cargo muy importante. ¿Cierto, compañero? ¿Nos podría hablar algo de eso? Bien, compañeros, sí, el famoso Lucho. El tipo hasta tuvo una novela, o sea, La Gloria de Lucho. Yo no veo novelas, pero me sé el nombre de la novela porque él sabe que los comerciales nos bombardean todo el tiempo. Y efectivamente, él fue un lustrabotas que llegó al Consejo de Bogotá, pero tiene una particularidad y quisiera que ustedes la conocieran. Y es que él llegó
por decirlo como se dice popularmente, haciendo piruetas allá, o sea, llegó fue rebotando, por decirlo, llegó fue, él era patrocinado por un sector político, por unos políticos que tenían pues una influencia fuerte aquí en la capital, y lo utilizaron a él también como una especie de símbolo o de muñequito de títere para meterlo allá. El tipo, pues, él se les trató de revelar, o sea, él obviamente, él aceptó, por decirlo, el pacto, el trato, llega al Consejo de Bogotá y se les trata de revelar o se les revela a los políticos que lo pusieron allá, y pues eso le costó en parte la destitución. Aunque no fue solo eso, pues el señor Lucho, pues también tuvo muchos escándalos, el tipo, pues, eh, le gustaba el trago, o sea, también le pasa como al que quizás se gana la lotería y no sabe qué hacer con el dinero que se ganó, o sea, le pasaba lo mismo. Entonces, imagínese usted ser supremamente pobre y de un día para otro tener un cargo público, que hay que decirlo, en este país es mucho más rentable tener un cargo público que inclusive ser industrial. O sea, en este país es más rentable ser alcalde de un municipio pequeño como Fredonia que montar una fábrica de algo. Eso es una realidad que no podemos evadir. Entonces, eso fue la situación de tipo. Entonces, podemos ver aquí un ejemplo, sí, de movilidad social. Obviamente, pues, alguien de abajo ejerce un cargo importante, pero pues también podemos ver las dificultades que pueden tener estas personas y también el no saber asumir esas situaciones. Qué bueno hubiera sido que este concejal hubiera tenido el respaldo para haberse desprendido de esos políticos que lo pusieron allá y quizás haber marcado un hito en la historia colombiana, que es extrañísimo acá. Podemos ver, por ejemplo, yo viendo noticias ayer y hoy me doy cuenta que el hijo de Uribe pretende reemplazar a su papá porque su papito se lo mandaron a la cárcel. Entonces podemos ver ahí rezagos de la sociedad antigua en Colombia aún. Entonces, como que el apellido se repite, y si ustedes lo revisaran, los Santos también tuvieron su tradición, o tienen su tradición política de generación en generación, los Lleras, en su momento los López, los Pastrana. Entonces, desgraciadamente, esta sociedad como la colombiana tiene ese tipo de vicios, por decirlo de alguna manera, yo lo llamaría así, y llevan a que, si bien sean casos de movilidad social donde personas anónimas de abajo pueden ejercer su importancia en la historia política, pues también pareciera que repitiéramos el ciclo antes del nuevo régimen de repetir familias en el poder. Entonces ahí podemos ver esa paradoja o esa continuidad en Colombia. No sé si el compañero Luis ibas a decir algo. Sí, que efectivamente, sobre todo en los cargos más altos de la política colombiana, normalmente se repiten los mismos apellidos desde el siglo, desde que somos independientes prácticamente. Eh, pero no sé, Laura, creo que Laura escribió en el chat que tenía algo que decir. Hola, sí, de acuerdo a lo de Lucho aquí, yo estaba haciendo como un análisis de que muchas veces en sí se puede tener como la voluntad o la oportunidad de eso. Entonces, a pesar de eso, él sí era una persona quizás un poco alcohólica, una persona en sí de barrio, de pueblo en sí, y él pudo haber obtenido ayuda de, no sé, de otros personas, no sé, importantes, pero en vez de apoyarlo, las personas que hicieron antes lo hundieron. Entonces creo que ahí sí se ve mucho el conflicto de los estigmas sociales que tenemos actualmente. Sí, a mí me parece que es una buena relación con ese antiguo régimen antes de las revoluciones liberales o revoluciones burguesas. Entonces, miren que la historia no es simplemente cosas del pasado, sino que hoy vemos como rezagos de eso, ¿cierto? Entonces, claro, si hay una transformación que es importante, pero tenemos también elementos de ese pasado que todavía siguen vigentes. Eso por el lado, digamos, político, y gracias, Laura, pues, por la intervención. Por el lado digamos, de la ciencia también, hoy en día conservamos mucho digamos, del lado supersticioso del asunto. Yo pongo un ejemplo, que bueno, un ejemplo que proviene del clima, aunque el clima está bien loco últimamente, pero por ejemplo, la famosa borrasca de mayo, ¿cierto? Normalmente en mayo hay un día que cae un aguacero, pues, de aquellos. Este año yo me quedé esperando la borrasca de mayo. La borrasca de mayo llegó, creo que nada, prácticamente en agosto. Pero bueno, normalmente esa borrasca de mayo se la atribuían
al Día de la Santa Cruz. Entonces, mire que ahí no hay un elemento que lo explique desde el punto de vista científico, sino desde el punto de vista de la religiosidad. O sea, cuando llega el nuevo régimen, cuando llega la ilustración, bueno, busquémosle razón a esto. Esto no puede ser porque un aguacero grande, porque es el Día de la Santa Cruz. Entonces empiezan a explicarlo por los vientos que se generan en esa temporada del año, en fin. Entonces, mire que ahí vemos que también están vivos algunos de esos elementos que no son propios de la ilustración, sino que buscan las explicaciones de nuestra realidad, no en la explicación racional, sino en una explicación de otro orden, que normalmente es religioso o supersticioso. No quiere decir eso que el saber popular no sea muy importante. Y creo que es uno de los parámetros digamos, de las nuevas del nuevo conocimiento, y es valorar aquel conocimiento tradicional de los campesinos, eh, pues que tiene validez, digamos, epistemológico o científico. Sino es más como, no el saber popular, sino la superstición. Entonces esta superstición todavía la usamos para explicar algunos fenómenos propios del antiguo régimen. Bien, yo ayer puse un ejemplo también similar y pienso repetirlo acá porque quizás no fui de pronto muy claro y también porque había muy pocos estudiantes ayer. Pero otro ejemplo así de rezagos supersticiosos que hay alrededor de explicar las situaciones, yo creería que como lo que está sucediendo con el COVID-19 es un ejemplo más que extremo. Personas que creen que una jeringa les puede incrustar un microchip, personas que no le creen a la medicina, no le creen a los enfermeros. Yo, por ejemplo, hablo desde la experiencia que tengo de personas que trabajan en el gremio médico y en enfermería, pues ellos me cuentan pues la situación con la UCI, los virus y demás, pero en las creencias supersticiosas que mucha gente tiene, pues a veces creen que todo es una falacia o creen una cadena de WhatsApp que no tiene el más mínimo sustento científico ni tecnológico, pero la creen. Qué sé yo, los mitos alrededor de que supuestamente el 5G transmitía el virus, de que, bueno, un sinfín de mitos que hay alrededor pues de esta situación tan compleja que estamos viviendo, y ahí traigo el ejemplo, podemos ver pues los rezagos de esa, o sea, cómo pese a que llevamos 3 siglos de ilustración, entre comillas, aún hay rezagos y más que todo en sociedades latinoamericanas, porque si uno va a mirar las sociedades asiáticas, inclusive las sociedades europeas, ese tipo de cadenitas, situaciones, superstición alrededor de esta realidad no se dan. Y eso es algo que quisiera aprovechar este espacio para decirlo. Lastimosamente, en Colombia, frente a la situación que estamos viviendo, no se le está dando la credibilidad a los médicos y a la ciencia, que son los que diariamente hacen las pruebas, diariamente están enfrentando la situación. Y pues a la muestra un botón, los políticos tratan de replicar esa situación tan dramática, porque pues tenemos aquí un presentador de televisión todos los días a las 6, que no es un científico, es un político. En lugar pues de poner un científico que nos explica, que explica a la gente la situación y demás, pues hace una especie de reality de televisión que en últimas no dice nada. Entonces ahí quisiera también poner ese ejemplo. Compañero Luis. Sí, Cristian, es que me acordé de algo. Respecto a esto de la pandemia, pues las pandemias han sido recurrentes a lo largo de la historia. Entonces, por ejemplo, en la Edad Media, cuando estaba la pandemia de la peste bubónica, la población europea decía que no, que era un castigo de Dios por no sé qué, que es la pérdida de valores, en fin. Y uno por ahí mirando en redes sociales ve que todavía hay algo de eso en algunas personas que dicen que no, esto es un castigo por la pérdida de valores. Entonces es como volver por allá al siglo XIII, XIV, XV, donde la peste hacía estragos. Entonces es digamos, no partir de una explicación desde los avances de la medicina, desde la ciencia, sino nuevamente desde la superstición. Sí, básicamente. Entonces, chicos, como para ir sacando conclusiones, pues miremos eso. O sea, cómo, pues sí, la ilustración, el siglo de la luz y revoluciones burguesas generaron cambios radicales en el mundo que tenemos hoy en día, pero cómo también hay todavía, por decirlo, residuos de pensamientos no ilustrados, no modernos, no burgueses, entre comillas, y que son inclusive más populares. Yo tendría una explicación muy superficial para eso, o sea, pues de pronto no, espero algún día desarrollarla más a profundidad,
Y yo pienso que este tipo de cosas supersticiosas se creen, primero porque pues los seres humanos somos dados a buscar respuestas. O sea, eso es parte de nuestra naturaleza. O sea, todo lo que pasa, eso es nuestra condición humana. ¿Uno qué quiere buscar? Pues respuestas. Y lo otro es que también la gente quizás está agobiada, está angustiada, está atorada de tanta información, que a veces es más fácil creer este tipo de leyendas o de cosas sin sentido, que de pronto pues creerle a un médico que tiene el conocimiento y la práctica para saber que está bien. Entonces siempre va a ser más fácil creer una teoría de la conspiración, ignorar la ciencia, porque es que la ciencia también requiere, o para usted ser una persona que piense racionalmente, es un ejercicio más complejo de lo que uno se imagina. O sea, eso no es simplemente ir a la universidad, ir al colegio y me volví ilustrado. Eso es un ejercicio mucho más y de muchos más años que uno medianamente lo logra desarrollar. Bien, como para continuar un poco con los temas, no sé si ya pasamos, quisiera que hablemos, pues, no sé si el compañero le parece, como un poco de los cambios políticos. O sea, yo diría que otras de las continuidades, que ahora sí una de las continuidades que hay de esta revolución burguesa es que prácticamente todos los sistemas, o casi todos los sistemas políticos del mundo, funcionan bajo la figura de república. No sé si el compañero Luis nos quiere decir algo al respecto. Sí, 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 en efecto. Digamos que la revolución liberal se extendió por todo el mundo, inclusive casi que cualquier país que rechace una forma de gobierno derivada del liberalismo, es decir, una democracia, es casi que es bombardeado, pues, o bloqueado. El caso de Cuba, caso de Corea del Norte, que rechazan ese modelo liberal, entonces miren que los bloquean económicamente, los sancionan económicamente. Entonces miren que es o tenés una forma de gobierno liberal o te bloqueamos. Entonces uno diría, pero es que todavía hay monarquías en algunos países. Entonces, por ejemplo, España tiene rey, Bélgica tiene rey, Inglaterra tiene rey, Holanda tiene rey, en fin, Grecia tiene rey. Sí, es cierto, pero mira que el rey ya se volvió como una figura decorativa, casi que se volvió un embajador de casi que de cóctel, pues de ir a tomarse un cóctel con otra persona importante y cuadrar como cosas ahí, pero realmente no tienen influencias en las decisiones importantes de cada uno de los países que tienen rey. Entonces, claro, como sistemas de gobierno, el liberalismo prácticamente se volvió universal. O, pues, digamos, terrenal, pues, para no expandir mucho la cosa. Sí, sí, es verdad. Una vez en una discusión que se daba por ahí, se planteaba eso, o sea, comparaban las dos revoluciones, la francesa y lo que pasó con la revolución rusa. Y efectivamente se llegó a la conclusión de que la francesa sí tuvo mucha más incidencia histórica que la rusa, sin desmeritar la rusa, ¿no? Obviamente no, ni más falta desmeritar el otro caso, que más adelante quizás los chicos lo vean, pero pues no quiero desligarme de lo que estamos viendo. Quisiera saber si de pronto algún estudiante tiene alguna intervención, tiene alguna pregunta, tiene alguna inquietud. No sé si alguien quiere hablar, chicos, pues como para que ustedes también participen. Niñas, veo solo dos chicos. ¿Ninguno? Bien, bueno, entonces, Luis. Sí, no, pienso que podríamos pasar a mirar lo que, a grandes rasgos, lo que es la guía 2, que es la revolución industrial, porque en la primera actividad lo que nos pide hacer la guía es, bueno, tenemos entonces revolución industrial y revoluciones burguesas o revoluciones liberales. ¿Cómo se relacionan las dos? ¿Cierto? Entonces yo creo que podríamos hablar un poco, describir brevemente qué es la revolución industrial y ya pasar a mirar cómo establecemos esa relación. ¿Les parece? Sí, dale. Entonces, si quiere, empiezo yo Bueno, o empieza tú. Entonces, nada, como claro. Sí, sí, no hay problema. bien, bueno, repitiendo un poco lo que nombré anteriormente con los poquitos que tuve ayer, pues la revolución industrial entendámosla como ese proceso que se da al nivel de producción humana. O sea, entendámoslo primero como eso. Entonces, al igual que ocurre con las revoluciones burguesas, la revolución industrial es más o menos contemporánea a este tipo de revoluciones. Entonces, el desarrollo científico que se venía dando con el siglo de las luces, pues permitió
la aparición de unas máquinas que transformarían para siempre, pues, la manera como los seres humanos producimos nuestras cosas. Entonces, el desarrollo tecnológico permitió la aparición de la máquina de vapor. Esa máquina, pues, permitió producir masivamente cosas que anteriormente, cuando se hacían de manera artesanal, se producían mucho menos. Me explico. Alguien que se dedicara a vender tejidos, qué sé yo, trajes de lana o mantas de lana, cuando las hacía manualmente podía hacer 10 en un mes, por poner un ejemplo, ¿no? Pero con la maquinaria, cuando ya se desarrolló la máquina, el telar y demás, podía hacer 100 por mes, podía hacer 200 por mes. Entonces, o sea, la revolución industrial significa eso, la posibilidad de que la producción humana se masifique y eso pues va a generar ciertos cambios a nivel cultural y económico. Compañero Luis. Sí, claro, es lo que dice Cristian. Entonces, imagínese, para relacionarla con las revoluciones burguesas o liberales, imagínese si uno produjera telas, entonces ya en vez de hacer una tela al día, hace 5.000 telas al día. Eso implica que la persona que hacía telas se va a enriquecer bastante, ¿cierto? Entonces, claro, estas personas que se enriquecían normalmente no eran los nobles ni los reyes, sino era gente, pues, como el pueblo, ¿cierto? Entonces, estas personas ya con ese poder económico tan tremendo van a querer acceder al poder político. Entonces, mire cómo se relaciona una forma de relacionar revolución industrial con revoluciones liberales. Entonces, claro, la revolución industrial enriquece más gente porque, digamos, permite la acumulación de capital. Quien acumula más capital reclama un poder político. Entonces, va a propiciar o va a estar muy de acuerdo con una revolución política, en este caso burguesa, que lleve a quien se enriqueció a ocupar posiciones de poder, ¿cierto? Entonces ahí podemos establecer una revolución. Otra relación es que, claro, lo que nos decía Cristian ahora, eso va acompañado de la ilustración y la ilustración es la razón. Entonces, bueno, la gente empieza como a despertar la razón. Entonces, bueno, se preguntan, ¿cómo así que quien nos gobierna no porque tenga méritos para hacerlo? Razonablemente debería ser alguien que tenga méritos, ¿cierto? Debería ser. Sabemos hoy en día que no necesariamente el que gobierna lo hace por méritos, hay un montón de factores ahí que operan, pero en teoría sí, ¿cierto? En teoría, si uno elige a alguien, en teoría es porque ese alguien tiene méritos, ¿cierto? De alguna u otra forma. A diferencia de antes, que no importaba el mérito, el único mérito, pues, que si le podemos llamar mérito, era haber nacido pues, con un apellido, ¿cierto? Particular. Entonces, mire, dos factores. Primero, cómo la revolución industrial enriquece a lo que se va a llamar luego una clase social, ¿cierto? Y esa clase social que se enriquece va a reclamar poder. Primer elemento de relación. Segundo elemento de relación, a través del proceso de ilustración, la razón va a llevar a que se considere que quien ocupe el poder debe ser por algún mérito, ¿cierto? Y enriquecerse se considera un mérito, ¿cierto? Sí, entonces, continuando con lo que dice el compañero Luis, pues en esta época pues aparece esa noción de la riqueza como virtud. Anteriormente la riqueza era una cuestión de divinidad, como dice el compañero, o sea, usted era rico porque pues Dios lo quiso así. Es a partir de la revolución industrial y de todo este fenómeno de revoluciones burguesas y de ilustración, que eso ya es una virtud. Es decir, yo soy rico y soy poderoso porque mi esfuerzo, por decirlo, mi tenacidad, me llevaron a ser. Eso está aún hoy vigente, que es cuestionable a mi parecer porque, como lo nombramos anteriormente, en sociedades como la colombiana, y no los quiero desanimar chicos jóvenes, pero lastimosamente si tú naces en la rosca, te mueres en la rosca, o sea, muy similar a una monarquía. Eh, Quizás sé que hay casos de personas que teniendo abajo salen adelante, pero créanme chicos que es bastante difícil, más en sociedades como las colombianas. Otras sociedades tendrán más movilidad social, qué sé yo, como Corea del Sur, Australia, Alemania, los países nórdicos, pero en sociedades como la colombiana, ese tipo de situaciones es más complejas. Entonces, volviendo atrás, en este periodo aparece pues la noción de que la riqueza es una virtud. Hay una famosa frase que todos hemos escuchado alguna vez que dice que el tiempo es oro. Esa frase se la acuña Benjamin Franklin, uno de los
por decirlo, próceres de la Revolución Estadounidense, y ahí podemos ver ese pensamiento, ¿no? Esa idea de que debes trabajar, debes esforzarte, debes ser echado para adelante, y aquí creo que en Colombia en muchas regiones está arraigado ese pensamiento, que a mi parecer es cuestionable, y no porque de pronto que era aquí ser antiliberal, porque pues en algunas cosas me consigo mucho con el pensamiento liberal, y es el hecho de que la revolución industrial también empezó a generar una diferencia de clases muy marcada en la sociedad. Entonces, si ustedes algún día tienen la oportunidad de leer el libro de la revolución industrial de Mikhailov, quisiera, pronto más tarde lo dejo por ahí en los grupos, ahí podemos ver eso, o sea, cómo la revolución industrial empezó a, primero que todo, a aparecer un proletariado, que eran las personas que no tenían medios de producción, no eran dueños de la fábrica, que son el origen pues de una clase social, una condición de pobreza que no cambió con el cambio de régimen. Entonces, el cambio de monarquía a cambio a burguesía, pues siguió manteniendo esa estructura tradicional de personas que acumulan mucho dinero y mucho poder con personas que lastimosamente no lo poseen. Bien, el compañero Luis ibas a decir algo. Sí, el libro que mencionas es muy interesante, digamos, desde el proceso, para entender el proceso desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista conceptual, muy interesante. Y también desde el punto de vista literario, uno puede abordar esos conflictos que generó la Revolución Industrial a través de la obra, por ejemplo, de Charles Dickens, eh, donde, por ejemplo, hay un libro y también hay una película, pues lo llevaron al cine, inclusive a las caricaturas, que es Oliver Twist, ¿cierto? Entonces, Oliver Twist es un niño que sufre pues como los rigores de la revolución industrial en Inglaterra, ¿cierto? Entonces es como el padecimiento de Oliver Twist ahí en este nuevo sistema que se entiende poco, pues es muy nuevo en ese momento, y bueno, que lleva a la explotación de unos seres humanos sobre otros seres humanos de una manera terrible, tan terrible como en el antiguo régimen, pero pues que se supone que ya en una época tan avanzada de la historia debería haber sido superado, porque es una relación casi peor que la relación de esclavitud. Entonces, bueno, invitación ahí pues como a leer un par de desde dos perspectivas distintas, pero que habla sobre el conflicto de un fenómeno histórico. Eh, ese es como el tercer punto de la guía. ¿Qué conflictos empieza a generar la revolución industrial? Entonces, mire que ahí hay elementos. Una lucha de clases tremenda, digamos, un marginamiento de un montón de gente de las bondades que podía eventualmente ofrecerla un mayor nivel de producción, ¿cierto? Se supone que si se produce más, pues les pongo un ejemplo, nunca antes en la historia se tuvo tanta producción de alimentos, ¿cierto? Eh, Nunca como ahora en la historia se ha producido tantos alimentos, sin embargo hay un montón de población que pasa hambre. Entonces, ahí miran cómo la revolución industrial genera una serie de desigualdades terribles, pues. Entonces son elementos para avanzar en ese tercer punto. Otro Sí, bien. elemento. Ah, sí, Dale, dale, dale. dale. No, termina lo de los elementos y yo continúo. Bueno, porque en el segundo punto de la guía se habla bueno, de qué tiene que ver la revolución industrial con el crecimiento de las ciudades. Mire que ese es otro fenómeno que va a ocurrir, tremendo. Las ciudades a partir de la revolución industrial empiezan a crecer. Antes de la revolución industrial el mundo era rural, la gente vivía en el campo, dispersa, ¿cierto? Pero con relaciones pues de cercanía, de compadrazgo, pero dispersas. Después de la revolución industrial la gente se reúne en ciudades, va abandonando el campo y las relaciones, a pesar de que la gente está más cerquita una de otra, es más distante, ¿cierto? Eso es todo curioso. Hay un autor y todo que menciona que eso llama la vida en la ciudad como la multitud solitaria, porque a pesar de que uno cuando vive en la ciudad en un apartamento está muy cerquita del vecino, uno casi no conoce al vecino, ¿cierto? En cambio, cuando vivís en el campo, el vecino está más lejos, está en distancia, ¿cierto? Pero vos conoces el vecino, vas allá, sabes cómo llama el perro, en fin, hay una relación de mayor cercanía en el campo
donde la gente está más dispersa que en la ciudad donde están más cercanos. Es como una paradoja ahí que va a generar el proceso de urbanización. Y ese proceso de urbanización es producto de la revolución industrial porque la mayoría de fábricas se va a ubicar cerca a las ciudades o en las ciudades, ¿cierto? Que es donde está el principal mercado, ¿cierto? Entonces, la producción se va a hacer cerca al mercado, entonces las ciudades van a empezar a crecer. Las personas se van a ir del campo a la ciudad a buscar como un empleo como obreros, les parece como muy atractivo. Entonces mucha gente se va a desplazar a las ciudades. El problema es que mucha gente que llega a las ciudades no tiene posibilidad de acceder a ese empleo o accede sí a un empleo pero muy mal remunerado. Entonces empieza a haber una serie de problemas de pobreza en las ciudades, en todo el mundo, pero va a ser especialmente crítico en las ciudades de América Latina, entre ellas Colombia. Bien, algo que quisiera de pronto decir también es tener presente que todos estos procesos eh, primero aparecen es en Europa, o sea, la revolución industrial básicamente se da primeramente en lo que fue Inglaterra, después pasaría a la Europa continental, y en el caso colombiano y sociedades latinoamericanas, pues también se dan obviamente procesos de industrialización, pero no son contemporáneos a los que se dan en Europa. Entonces, curiosamente, estos procesos aquí llegan un poco después, similar a cómo llegaron las revoluciones burguesas un poco después. También, pues, Colombia tiene la particularidad que respecto al crecimiento de las ciudades, o sea, el crecimiento de las ciudades en Colombia se da por un proceso de industrialización, obviamente, pero también se da por un fenómeno de violencia. O sea, ahí podemos ver una variable distinta en el caso colombiano. Aquí muchas personas, voy a poner ejemplo en la ciudad en la que vivo, en la ciudad que quiero mucho, Bogotá. Es una ciudad de más de 8 millones de habitantes, sin contar Soacha, que es prácticamente un barrio más de Bogotá. Pero si, digamos, uno contara todos los municipios cercanos y Bogotá, daría más de 10 millones de habitantes. Una ciudad que se expandió porque prácticamente absorbió toda su sabana. Pero esos procesos de urbanización que se dan en Bogotá, o que se dieron en Bogotá en estos últimos 70, 80 años, son resultados también de un fenómeno de violencia. Entonces, Colombia tiene una particularidad. Tiene cierto, aquí Colombia pues tuvo su desarrollo industrial, fue ya en el siglo XX prácticamente, que pues en el siglo XIX, inclusive en parte de comienzos del XX, éramos una sociedad completamente rural, y como muchas partes del mundo aún lo era, pero aquí pues se da por el fenómeno de violencia. Entonces muchas personas llegan a las principales ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, resultado del desplazamiento forzado, de la poca oportunidad que hay en el campo y pues bueno, de un sinfín de problemas que yo sé que aquí todos los conocemos de primera mano. Bien, ¿cómo qué más agregaríamos a estos temas de revolución industrial? Quisiera decir otra cosa antes de ceder la palabra a otra persona. Eh, la revolución industrial, pues como lo reiteré ayer, generó esa producción masiva y hoy en día podemos decir que también tiene una incidencia negativa en relación al medio ambiente. Pues yo no soy ambientalista, pero sí soy consciente de que el hecho de que se produzca masivamente cosas lleva a ese deterioro ambiental que hoy estamos viviendo. Este fenómeno de la pandemia tiene que ver en parte con ese proceso de industrialización masivo que tenemos, porque los virus empiezan a aparecer cuando de alguna manera el hombre también empieza a generar ese caos o esa huella ecológica. Entonces la naturaleza tiene sus reacciones también, o los malos hábitos que tenemos en relación a nuestra industria. Entonces, al parecer, este virus, desde un punto de vista científico, lo estoy diciendo, apareció en un mercado frío de Wuhan. ¿Es por qué? Porque nosotros como seres humanos, Wuhan es una sociedad totalmente industrializada, pues hace que las prácticas para el manejo de los alimentos y de animales salvajes que no deberían estar en un plato, pues sucedan ese tipo de situaciones. Podemos ver también cómo la revolución industrial, si bien es cierto, nos arregló la vida porque tenemos internet, tenemos máquinas, tenemos carros, tenemos aviones, o sea, tenemos un mundo de desarrollo tecnológico muy avanzado, inclusive se han hablado hasta de 3, 4 revoluciones industriales, pues sí ha generado su caos y sus inconvenientes. Y aquí pues este fenómeno de la pandemia es uno de esos muchos caos que nos ha generado este desarrollo industrial. Compañero, ¿les ibas a decir algo? Sí, que en el cuarto punto de esa guía 2, precisamente lo que nos estabas contando, de cuáles son, digamos, esos efectos de la revolución industrial en mi vida cotidiana. Entonces, por un lado, claro, obtener, por ejemplo, productos
de alguna manera más baratos. La deslocalización de la producción, es decir, ya consumimos cosas que son hechas en otras partes donde no conocemos quién lo hizo. Eso antes era impensable. Por ejemplo, yo compraba una canasta, yo sabía quién había hecho la canasta, la hizo tal persona. Ya no, ya se deslocalizó el asunto. Y eso también conlleva muchos problemas, entre ellos los ambientales que nos hablaba Cristian. Yo creo que Sí, podríamos escuchar si hay preguntas. sí, sí quisiera escuchar también otra intervención de los estudiantes, opiniones al respecto, preguntas. Chicos, espero que se animen como para ir cerrando también y niñas, chicos, ¿alguno? Anímense. También una cosa, como hay veces, pues digamos, no, pues es bueno escuchar la voz de ustedes, por lo menos díganos el nombre, Sí, sí, pues. ¿cierto? Una rondita ahí de nombres. Bien, voy a tomar sí, voy a aceptar la noción del compañero y pues sí, o sea, aquí tenemos a tres, cuatro, seis estudiantes, pocos, pero no sé, quisiera, o sea, personalmente quisiera que cada uno, uno por uno, pues nos dijera su opinión al respecto de lo que hemos hablado hoy. Tranquilos chicos, que no es con la idea pues, de corcharlos ni nada por el estilo, o sea, no se sientan tampoco presionados. Entonces empecemos, entraría yo. ¿Quién es Alejandra? Hola, profe, Hola, Aleja. ¿cómo está? Bien, y vos, Aleja es de noveno 2. Sí, señor. Sí. ¿Algún comentario, pregunta? Si No, profe, está estuvo muy claro. interesante el tema. Bueno, si hay alguna pregunta, ya sabes, igual nos pueden encontrar en los WhatsApp. Listo, profe. Gracias, Aleja. Bien, Camila Vázquez. Camila Vázquez. Creo que... Profe, hola. Hola, Hola. Camila. Cuéntanos, Camila, ¿alguna observación, alguna pregunta que tengas, una opinión? No, profe, todo estuvo muy bien. Bueno, Camila, igual, cualquier duda, a la hora de estar haciendo el taller, no sabes dónde localizarnos. Bueno, profe. Vale. Lalita Asma es un Laura. seudónimo. Hola, Laura. es que así aparece mi correo, entonces pues me aparece el nombre así. Ah, ok. Respecto a, no tengo ninguna pregunta, me parece antes de admirar como que sepan tanta información de tantas cosas pues que acontecen en nuestra sociedad. El tema siempre me ha parecido pues de mucha importancia y de interés, ya que prácticamente todos esos hechos han basado demasiadas cosas y tienen un grado de importancia grandísimo porque prácticamente si no fuera pues por la revolución industrial o por todo eso, no estaríamos viendo una tecnología, no sé, no estaríamos viendo un avance en sí en la sociedad. Entonces me parece un tema bastante interesante y también pues gracias por dedicar su tiempo y por enseñarnos tantas cosas. Eso sería como todo. Esa es la idea, Laura. Muchas gracias por tus palabras. Y igual, cualquier duda, ahí estaremos. Bien, gracias Laura, igualmente. Continuemos así en ese mismo orden, pues Santiago Yepes, quisiéramos conocer su opinión, si tienes alguna duda. Santiago. Hola, Hola, ¿qué más, Santiago? Cuéntanos, Hola. ¿cómo? ¿tienes alguna inquietud, duda, algún comentario? No, no, señor. Eres como tímido, ¿cierto, Santiago? Sí, Ah, ok. Bien, igual, pues si no tienes dudas, pues como le dice el compañero, pues igual estamos él y yo aquí para cualquier Nada, aclaración. a veces a uno la duda se le ocurre es cuando está desarrollando el taller. Entonces ahí, bueno, de pronto ahí se te ocurre alguna y bueno, ahí estamos. igual ya le mandé el taller al profesor. Sí, sí, yo los reviso todos.
Bien, Sebastián Escobar, casi no hay chicos, ahí la mayoría son niñas. Sebastián Escobar, ¿estás ahí? Sebas, creo que dejó el celular conectado. No, no creo que esté Sebastián. Jimena, Profe, yo tengo es más o menos como algo que se me vino a la mente mientras hablaban sobre la revolución industrial, que es una pequeña historia que yo estaba leyendo sobre la revolución industrial, pero en Japón, y era que también las personas que tenían así los trabajos y todo eso tenían que pagar impuestos a los militares. Los militares no sabían ni siquiera sobre historia o lo que sucedía, sino que simplemente cobraban impuestos como si nada, pues como si no estuvieran al tanto de las noticias. bien, Jimena. Sí, a propósito de Japón, tener en cuenta que todas las sociedades, incluyendo la japonesa, tuvieron su proceso industrial también. Japón tiene una situación muy interesante, a mi parecer, del desarrollo de la modernidad. O sea, ellos también, quizás el desarrollo, la modernidad les llegó un poco después que en Europa, pero ellos tuvieron una capacidad muy distinta de asumirla, pese a su costumbre oriental en relación a los latinoamericanos. O sea, ellos, por su filosofía del taoísmo y demás. Entonces, también invito, hay una película, espera, este momento me acuerdo el nombre, El último samurái, véansela, muy buena esa película. O sea, yo creo que está en YouTube, no sé si está en Netflix. Bien, Luis, ¿vas a decir algo? Sí, claro. Digamos que la noción de pagar impuestos también es propia de la revolución industrial, porque antes, aunque existía el impuesto, no se llamaba impuesto, sino el tributo, es decir, hacerle un tributo al rey. Es como decir, yo le rindo tributo. Hoy en día inclusive es una palabra para decir que alguien se va a congraciar con otra persona, ¿cierto? Entonces es un tributo, pero no es un pacto entre ciudadanos. Yo le hago casi que un regalo, un tributo al rey, y el rey a su vez me obsequia a mí con alguna gracia, alguna merced. Eh, Luego, en la revolución industrial ya es un pacto entre ciudadanos. Entonces, se arma lo que Rousseau llama un pacto social, ¿cierto? Entonces, ¿el pacto social en qué consiste? En que yo, como ciudadano, hago un aporte a través de impuestos para que el Estado garantice mis derechos. Es parecido, pero en esencia es distinto, porque antes, como cuando vos eras vasallo de un rey, vos no lo hacías con el fin de reclamar un derecho, sino de suplicar que el rey te diera alguna merced. Entonces ahí hay una diferencia. Entonces, claro, cuando se imponen los impuestos, a través de la ciudadanía, eso va a generar una serie de inquietudes. Entonces, de pronto es a lo que Jimena se refiere. Cuando los ciudadanos, digamos, en una nueva forma de entender la sociedad, los ciudadanos se impresionan de que en este caso los militares, como representantes de un Estado, empiecen a cobrar impuestos y cosas. Claro, eso genera todo un desorden. Este tipo de revoluciones va a generar todo un desorden. Por eso ahí la escuela va a ser muy importante. Entonces, la escuela también se va a generalizar y es uno de los efectos de las revoluciones industrial y liberal. ¿Por qué? Porque es que hay que enseñarle a los niños desde chiquitos que hay una nueva forma de entender el mundo, ¿cierto? Entonces, enseñarles, eh, digamos ya no hay un rey, sino un presidente, que ya no se paga tributo, sino que se pagan impuestos, que ya no hay una monarquía, sino una república. Esa república tiene un himno, una bandera, un escudo. Entonces es enseñarle a la sociedad cómo va a funcionar esto de ahora en adelante, ¿cierto? Entonces la escuela va a cumplir ahí un papel tremendo en estos cambios que implican las revoluciones liberal y la revolución industrial. Bien, ya para finalizar y complementar lo del compañero Luis, también la revolución industrial, pues, se me olvida y es importante que lo tengan presente, que cambios inclusive en el rol familiar de tanto el hombre como de la mujer. La revolución industrial saca a la mujer del hogar en gran parte, entonces ya la mujer de alguna manera se hace independiente económicamente del hombre
durante los primeros años de la Revolución Industrial las jornadas laborales eran larguísimas, los niños trabajaban, antes de, como lo que dice el compañero, se empezara a masificar la escuela, los niños trabajaban igual que un adulto 10, 12 horas. La película de Oliver Twist lo muestra en parte y otras películas, El Padre Dines, muy buena esa película, también la recomiendo, si la pueden ver, también muestra esa realidad. Ojalá, no sé, algún día tener el espacio de compartir ahí sea a través de este medio. Pues sí, chicos, entonces, repito, y también tiene incidencia inclusive en los roles que se dan al interior de las familias. Entonces, la masificación industrial, resultado de esa revolución industrial, valga la redundancia, que se da en el siglo XX, saca a la mujer del hogar, la mujer empieza a tener su propio salario, se hace independiente de alguna manera económicamente hablando del hombre, y pues por eso hoy vemos que, sin negar que pues sigue habiendo machismo marcado en la sociedad, pues ya la mujer cambió su rol en comparación con siglos anteriores. Entonces, en el régimen anterior, pues quizá la mujer no tuvo esa participación en materia económica en comparación con la época actual. Y pues bueno, creo que ya nos pasamos 7 minutos. Estos temas son como para hablarlos por años, son apasionantes. La idea es que ustedes, estudiantes, se interesen al respecto. Invitación, pues vea, hay películas muy buenas, libros muy buenos que son los que lo forman a uno también. Y pues considero que este tipo de espacios, ahí sea para escuchar a otras personas también, hacen parte de esa formación intelectual que es muy necesaria, y más en la formación histórica que en este país ha sido tan rezagada. No sé si Luis quiera cerrar y pues ya nos desconectaríamos. Sí, no, pues para agradecer a nuestros estudiantes pues, que participaron. Igual esta clase virtual quedó grabada para entonces ya compartirla con ustedes, para que tengan ahí una herramienta que sea útil para resolver las guías. Insisto en que si surgen preguntas en el camino, ahí estamos disponibles también. Y también que sirva pues también estas guías como abrebocas a lo que sigue el próximo mes, que será estudiar esos efectos de esas revoluciones en América Latina y en Colombia con el proceso de las independencias. Entonces, muchas gracias a todos los que participaron, muchas gracias al maestro Cristian y nos vemos en una próxima oportunidad. Vale, compañero, entonces un feliz día y feliz tarde para todos. Muchas gracias por haber estado hoy compartiendo este espacio con nosotros. Y que esto quedó grabado y pues espero que haya quedado bien grabado. Espero subirlo a YouTube. Voy a tratar de editar el video y pues para que los demás lo puedan ver. Entonces, gracias niñas, gracias niños. Una feliz tarde para todos. Adiós. Muchas gracias. Chao. Compañero, chao. Chao. Listo, Luchín. Entonces nos vemos.